Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Señores, ya ha llegado la placa de los 100,000 suscriptores, gracias a Dios y a ustedes. Gracias, Armando, de verdad que sí. Amado, tenemos más de 20 millones de visitas. Hoy nos visita un amigo aspirante a la candidatura de diputado, precandidato en el PRM por la capital, la circunscripción 1, y es el amigo Jorge Amado. ¿Cómo está, Jorge? Bien, un placer, que de verdad, muchísimo gusto. Cuando uno inicia en la liga de la... Yo prácticamente no he sido nunca candidato, la primera vez en mi vida que voy por una posición. Okay. Y cuando uno obligatoriamente hay que ir a difundir un mensaje y tiene la oportunidad de venir a medios como este, que uno ya ha seguido, o que ha venido acompañando a otras personas, no te niego que uno se sonroja, ¿no? Claro. Y agradece mucho la oportunidad que ustedes nos dan de poder llegar a todos los que nos siguen, ¿no? Sí. Jorge, yo quiero hacerte una pregunta muy importante. Para el que no te conoce, claro, quizás, ¿quién es Jorge Amado? Sí, con mucho gusto. Jorge Amado es un abogado que los últimos 25 años he estado en su oficina, prácticamente en actividades privadas. Sí. No soy funcionario público, no lo he sido. He tenido una vinculación con lo que fue el PRD histórico y lo que ahora es el PRM. He colaborado prácticamente en todas sus campañas, apoyando a otras personas. Por eso decía que he estado muchas veces en lugares como este, acompañando a otras personas. Sí. Y la vida ahora, a los 44 años, soy, casi como dije que era abogado, soy padre de familia, tengo 3 hijos, esposo. A los 44 años tomo la decisión de ir al ruedo político. ¿Por qué? Porque mira, notaba que la política como tal, el ejercicio está muy difamado. La política, desde mi punto de vista, se ha convertido en una especie de relajo, de una competencia del mejor bailecito, el mejor meme, el mejor TikTok, el dominó, la vuelta, la farándula. Y yo creo que la política es lejos de eso, es todo lo contrario. La política es algo muy serio, es cómo impactamos la vida de nuestros hijos, qué le vamos a dejar en lo cívico, en lo económico, qué país. La política debemos llevarla, hay que, de algún modo, está muy difamada. La política hay que llevarla al lugar de seriedad que merece. Y por eso un hombre, como te dije, del sector privado decide ahora un poco devolverle al país de lo que ha recibido, porque déjame decirte algo. Yo tuve oportunidades en esta patria de desarrollarme, de trabajar, de estudiar, de poderme preparar, de poder trascender acá. Sí. Y aquí hay oportunidades, lo que no las hay en la demasía que debiera. Y por eso es que hay que trabajar. Para que los hijos nuestros, yo que tengo 3, que van creciendo con una vocación de que el éxito se logre en el extranjero, puedan lograrlo en República Dominicana. Sí. Y bueno, y aquí a tu orden. No, claro. Quiero preguntarte algo, que los legisladores, hay una vértice de 3 elementos fundamentales, que es legislar, fiscalizar y representar. Pero hay una queja durante todo el tiempo de que no fiscalizan, y si hay fiscalización no está pública. No representan porque vienen al sector de donde tú sales o los sectores que te apoyan, pero jamás nadie los ve. Y a veces van al Congreso con leyes banales. Un ejemplo, vamos a ponerle a la calle fulano de tal, Ariel Lara. O sea, ¿cuáles son tus proyectos de ley? Mira, hay que notar que el Congreso, yo tengo 44 y yo crecí mirando un Congreso muy distinto, con una composición muy distinta a esta. Yo recuerdo un Congreso donde grandes dominicanos lo componían. Te hablo de Rafael Caseacta, Hugo Tolentino, Ibelice Praxe, Manuel Esquea, José Joaquín Vido Medina, por mencionarte algunos. Yo notaba, ese es el Congreso que yo quisiera poder emular, que producto lastimosamente a las modificaciones electorales del año 2002 para crear el voto preferencial, para hacerlo más democrático, inclusive el ruedo, ¿no? Lastimosamente, ese tipo de personalidades ya no van en la cantidad que lo era antes. Entonces, es muy difícil para un dominicano de esa categoría meterse en un partido y aspirar a una posición de diputado o de senador. Es muy complicado con el sistema de la metodología actual de primarias y elecciones abiertas y eso. Ahora bien, por eso lo quiero hacer, porque creo que el Congreso podemos llevar luz allí, porque si bien un congresista de 190, vamos a decirlo, la Cámara de Diputados tiene 190 miembros, un congresista de 190 en un cuatrenio, un primer congresista, quizás no es tanto lo que puede hacer desde el punto de vista de hacerse aprobar un proyecto de ley,
Si bien es cierto eso, no obstante, es muchísimo lo que puedo hacer con ese micrófono en mano, en ese hemiciclo, para perseguir un tema, para representar adecuadamente, para fiscalizar adecuadamente. Porque fiscalizar no es solamente ver una cuenta. Fiscalizar es, por ejemplo, recientemente se aprobó una ley para la protección de personas con trastorno del espectro autista. Sí. Fiscalizar es yo meterme como diputado en Hacienda y en Salud Pública y decirle, señores, ahí hay noblezas de esa ley que hay que sacarla cuanto antes, porque los niños con autismo, pensemos, señores, ¿qué ley? Una ley tan noble como esa. Pensemos en una familia cuando un niño le es diagnosticado con autismo. Esa gente no aguanta más protocolo ni burocracia. Esa gente necesita que un legislador, en su calidad de representante y fiscalizador, se meta en salud pública y diga, lo bueno que hay de esta ley, vamos a sacarlo adelante. Vamos a ayudar a esa familia, que el dilema de sacar adelante a un niño con autismo es muy serio y es muy difícil y necesitan del apoyo del Estado. Por ejemplo, ahí pudiera ser un legislador fiscalizador o representante real. Sí, ¿y cuál es tu proyecto de ley o cuáles son tus proyectos de ley? Mira, yo tomé esta decisión hace apenas 6 semanas, 3 o 4 días antes del cierre del plazo de inscripción, que fue el 2 de julio. Te tengo que ser muy sincero y creo que la política que yo quisiera poder hacer y que quisiera que otros también hagan, es una política sin demagogia. Mira, lo típico es llegar aquí y venir con un menú de 35 proyectos de ley que quiero hacer. Es lo típico. Sí. Yo creo que a la gente hay que serle muy sincero. Si bien yo como abogado me sentiría muy bien en el Congreso, como legislador yo pudiera ayudar, por ejemplo, a actualizar una serie de leyes. El Código Civil, por ejemplo, que el que tenemos desde la era de Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, sí, Napoleón. Sí. Un código napoleónico. Un código napoleónico. O sea, tenemos código penal, ni hablar. Solamente adecuar una serie de condenas en el Código Penal y terminarlo de sacar, sin duda colaboraría en la reducción de la lucha contra la delincuencia. Por no hablarte de que no tenemos Código de Procedimiento Civil, no tenemos Código de Comercio, no tenemos una ley de agua adecuada. Agua, muy bien la familia, muy bien los valores que pienso promover y proteger del Congreso, pero necesitamos agua. Sí. Necesitamos agua para vivir, indispensable. El elemento indispensable para la vida humana no está debidamente regulado. Hay que sacar una ley de agua. Pero mira, temas después del COVID se habla mucho de la necesidad de una modificación o de una apertura a un debate serio sobre la seguridad social. Eso tiene que hacerse independientemente, fuera de tabúes, una discusión sincera y donde todo el mundo puede expresarse. Y si hay que modificar algunos aspectos sobre la seguridad social, hacerse. Ahí te mencioné algunas leyes donde uno trabajaría. Ahora bien, en el caso mío como Jorge Amado, yo he realizado mi campaña en torno a la familia, en llevar a la familia al centro del debate. ¿Por qué? Porque yo notaba en los 80, cuando yo crecí, cuando yo era niño, que la familia lo era todo. Aquello de casarse, de aquel matrimonio joven, sí, sacar su primera estufita, y tener los primeros niños. La sociedad se construía encima de eso. Ese era el núcleo principal y luego las células, los niños. ¿Qué sucede? Yo creo que le hemos sacado un poco de la temática de la principalía que tenía. Sí. Quizás producto también de que ahora los padres tienen más que proveer, más tiempo, tienen que salirse ambos a trabajar. Porque hay una realidad, como está la sociedad hoy día en el mundo, los padres tienen que decidirse por dar tiempo de calidad y no tiempo de cantidad, porque es poco lo que pueden compartir. Sin embargo, oye, la familia lo era todo. Ahora el tema, muy bien la tecnología, muy bien el desarrollo económico, pero a la familia hay que buscarle su lugar, hay que llevarlo a su lugar. ¿Y por qué no desde el Congreso Nacional? Cosas como, mira, yo veía las personas que de la edad de mi padre, por ejemplo. ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir trabajo después de los 50 o 60 años? Es difícil. Muy difícil. Pero si promovemos el turismo, tenemos leyes de incentivo para la zona franca, ¿por qué no podemos incentivar a la familia? ¿Por qué, por ejemplo, mira, hay una ley muy noble que creo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no es ley todavía porque no se ha conocido en el Senado, que la has escuchado mucho, es la del programa de primer empleo de los jóvenes, ¿no? Sí. Es una ley noble porque le permitiría al joven que sale de la universidad integrarse a un empleo y al empleador que lo contrata una parte de su sueldo deducirlo de gastos. Entonces sería interesante para el empleador porque tendría privilegios fiscales contratar jóvenes recién salidos de la universidad para darle una primera oportunidad. Pues yo por ejemplo, miraba en la persona de la edad de mi padre. Algo parecido yo promovería del Congreso, a que las personas de 65, 70 años, en vez de ser excluidos de la vida económica, los empleadores que lo contraten reciban una serie de privilegios e incentivos para que parte del salario que pagan en ese tipo de empleado de esa edad sea deducido del impuesto sobre la renta, igual que como los jóvenes. Y tú ahí, de alguna manera, le prolongarías la actividad, que no solo es económica. Piensa en una persona de 66, 67 años, sí, sentado en una mecedora o pasando parte del tiempo en una oficina trabajando, en el trabajo que sea,
estamos sin lugar a dudas que su calidad de vida se le afectaría para mejor si está empleado, si es útil. Sí, es útil. Yo creo que eso, por no decirte que esa gente también, si no quieren trabajar y quieren emprender un negocito a esa edad, deben de tener algún tipo de apoyo de solidaridad del Estado. Pero vamos para el medio, el que se va a casar ahora, una pareja de entre 18 y 25 años, motivemos a hacerlo, a que hagan familia. Tú puedes perfectamente decir, ven acá, pero esos jóvenes que van a adquirir su primera vivienda, de ese primer matrimonio, ¿por qué no los motivamos? Y el impuesto a la transferencia inmobiliaria del 3%, de esa primera vivienda que adquiere ese primer matrimonio, vamos a exonerárselo. Y cuando tú lo ves a mi edad no se nota mucho, pero un joven de 22, 23 años que está haciendo de todo para sacar el inicial de una vivienda, que quizás es un serrucho familiar, ¿por qué el Estado no viene y lo promueve y le dice, mira, te voy a apoyar? ¿Te voy a apoyar con qué? Con la exoneración de ese impuesto, que eso es posible perfectamente, y esa puede ser la diferencia para ese matrimonio joven, tomar la decisión hasta de casarse, de emprender. Sí. Entonces, en la familia hay que incentivarla, hay que promoverla, y hay que defenderla también, porque déjame decirte algo, la familia está bajo asedio, no aquí, en el mundo entero. Sí. Hay muchas ideologías, con temas que yo no quiero promover, pero que la gente sabe que van rápido en el mundo. ¿Qué no le quieren decir a nuestros hijos? Hablarle a los niños de temas de adultos, eso no puede ser, a los niños hay que dejarlo crecer sanamente. Oye, todas esas confusiones, yo creo que un diputado puede hacer mucho. Desde el Congreso, una persona que abrace la familia, que abrace los valores familiares tradicionales, el mejor lugar para poder defenderla es precisamente desde la cuna del Congreso Nacional, de la casa de todos los dominicanos. Sí, ahorita tocaba el tema del Código Penal, que es un código napoleónico. Tiene más de 100 años. Sí, tiene mucho. Y necesita una reforma ese código. Claro. Hay una parte muy importante que se ha discutido y como tú eres jurista, yo quiero tocar este tema contigo. Un ejemplo, no sé si recuerda un personaje que asesinó su familia completa que se llama Chaman Chakra. Me suena el nombre. Sí, no recuerdo el hecho, pero sí recuerdo el nombre. Que lamentablemente eliminó la familia y hasta el perrito. Algunas personas han hablado de la figura del cúmulo de penas. Correcto. Para crímenes de ese tipo, porque un ejemplo, él hizo eso, pero según la ley, son 30 años de prisión, máximo 40. Y pudiera ser hasta menos, dependiendo de lo que crea el juez. ¿Me entiendes? Claro. Pero si existiera el cúmulo de pena por cada persona de esa, ya tú saliste de esa gente. Tienes toda la razón. Por eso decía, cuando hablaba del Código Penal, que solamente crear el cúmulo o establecer sanciones para diversos crímenes más fuertes, sí, ya eso va a persuadir a muchísima gente de que no cometa hechos delincuenciales. Eso hay que hacerlo. Y eso es una necesidad porque tenemos al frente mucha violencia. Porque hay una realidad y después del COVID parece que la humanidad se revolteó. Sí. Y hay demasiado violencia. Sí. Y mira, yo tuve la oportunidad de estar antes de ayer con un obispo amigo, Monseñor Masalles, de la diócesis de Baní. Y él me hablaba de un programa que tienen allá, es como un piloto, pero en la provincia de él, de dar clases de inteligencia emocional desde el colegio. Precisamente inteligencia emocional hace falta en la sociedad, hace mucha falta, porque ¿cómo voy frente a hechos difíciles, frente a hechos de violencia, cómo voy a responder? Y mira, y uno como adulto se le hace difícil, pero si tú vas trabajando eso desde la niñez, cuando se presente frente a presión, frente a bullying, frente a exclusión, frente a situaciones de violencia, tú vas a reaccionar de una manera distinta. ¿Qué tanto? Y los políticos, en vez de estar hablando de fiesta y de bandereo y de Nicolai, debiéramos estar pensando cómo podemos promover que cosas como esas, que simplemente caerle atrás a los diseños educativos y conseguir que los fondos adecuados del gobierno se ejecuten, son cosas que se pueden hacer. Y también contribuiría al final del día a la lucha contra la delincuencia. Sí. Porque un país menos violento, donde los seres tengamos una inteligencia y un manejo de las emociones más fornido, ¿no? Sin duda va a reducir la violencia. Sí. Montesquieu, en el espíritu de la ley, habla de la división de los poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Nuestro artículo 4 de la Constitución habla de la separación de los poderes, que no puede haber intromisión de uno sobre otro. Durante campaña, el actual presidente de la República, Luis Abinader, habla de una justicia independiente, de un fiscal independiente, un procurador independiente. Ahora te pregunto a ti, Jorge Amado, como experto en el tema, ¿cómo tú has visto el manejo del tema de la justicia en el actual gobierno? Claro, mira, yo creo que el presidente Abinader
sentó un precedente. Yo lo escuché cuando lo dijo en la campaña, me sorprendió muchísimo porque usualmente el poder no se delega, usualmente el poder, la naturaleza humana del poder es concentrar más, no delegar más, no descentralizar. Y cuando él lo dijo en la campaña, yo lo vi fue una decisión que, como analista político, porque me gusta la política, independientemente de que soy nuevo en el ruedo del accionar a una posición, me gusta la política y como analista, quizá no estaba tan de acuerdo con la posición de él en el juego del poder. Sin embargo, te tengo que decir algo. Tenemos un Ministerio Público Independiente por designación, por opción del presidente Abinader, no por obligación, lo cual es un ejercicio de nobleza muy, muy importante. Y pienso que eso ha calado en el pueblo. No solo del Ministerio Público Independiente, sino también la forma de manejar el Estado, la decencia en el uso de los recursos públicos. Y ese entiendo que será su principal legado. Será su principal legado. Lo noto bien y creo que eventualmente tendremos que ajustar de que esa impronta que surgió del hecho de esa designación independiente, porque recuerda que es una designación independiente que él ha realizado, pero no está obligado constitucionalmente él puede nombrarme a mí, director del Ministerio Público si él quisiera, sí. Pero no lo hace porque soy miembro de su partido, o sea, por ponerte un ejemplo, o sea, para explicarle a los que nos escuchan. Y él tomó la decisión de no ligar la política con la judicatura, ¿no? Y lo hizo también al momento de nombrar la Junta Central Electoral, el país, ¿no? La influencia que pudo hacer la hizo para sacar la política y para que esos órganos, Junta Central, Tribunal Superior Electoral, los jueces que se han podido nombrar, estén ajenos a la política. Entonces él cree en eso y yo pienso que eso se va a quedar como un legado y que otros en su momento, ya sea del PRM o de otro partido, tendrán que seguir. Hay una figura en la política que internacionalmente, aquí esa cultura todavía no se ha desarrollado mucho, pero internacionalmente tú puedes ver que el debate es una realidad. ¿Estás de acuerdo con el debate político y tú te sentarías en un debate político con tus colegas? Totalmente de acuerdo. Es la oportunidad que le das al electorado antes del día de la elección de que note de manera rápida y frente a frente los puntos de vista. Claro que sí, con muchísimo gusto. Anímate a desarrollarlo. Y yo incluso he hablado con algunos candidatos de la UNO que vamos a elaborar un debate. Lo que sí no sé si porque las encuestas, nosotros seremos elegidos por encuestas. Yo soy precandidato, yo no soy candidato. La semana próxima entiendo que serán las encuestas que arrojarán los resultados de quiénes serán los candidatos. Quizás por el corto tiempo que hay en la circunscripción número 1, creo que tendrás que esperar ya invitar a los candidatos. Cuando ya estén los candidatos. Y sería muy rico porque podrías invitar a los demás partidos, porque te quiero decir algo. En mi ejercicio de mi campaña he notado que no solo en el PRM hay una riqueza importante de precandidatos, en los demás partidos también. La boleta electoral, así como yo me venía quejando de que el Congreso de Niños que yo veía yo creo que el menú que va a presentar en la circunscripción 1 todos los partidos en mayo al electorado será un menú sin precedentes reciente, o sea, será una boleta muy, muy, muy rica. Mucha gente buena de todos los partidos. Sí, en un momento se hablaba, que inclusive hablaba el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el propio presidente sobre la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con el tema de la burocracia. A mí personalmente yo creo que el Estado debiera ser más pequeño. Yo creo que debiéramos tener menos legisladores, menos provincias, menos legisladores. Yo creo totalmente. 200 y pico de legisladores. Aquí somos 10 millones de habitantes. Como que el trabajo lo pudieran hacer la mitad, sin ningún problema. Con personal adecuado de soporte para poder hacer el trabajo de cada legislador más viable, más eficiente, sin duda. Mira, yo creo en un Estado más chico, por Jorge Amado, en mi opinión personal. Ahora bien, hay una realidad, y es que el Procurador General de la República tiene históricamente las dos funciones. Desde que se quitó de nuestro organigrama el Ministerio de Justicia, porque existió en el pasado, sí. se le entregó al Procurador General las dos facultades, la del persecutor de la justicia y también la del funcionario político ministro de Justicia. Entonces, para poder lograr la independencia del Ministerio Público, sin duda, no hay otra forma de hacerlo que es
pasando las funciones políticas del Ministerio de Justicia a un Ministerio de Justicia, que puede ser un Ministerio de Justicia, que como hay una ley, una propuesta, pero también pudiera ser otro ministerio que tú le asignes las funciones de, por ejemplo, Interior y Justicia u otras. Todo es posible. Ahora, sin duda, vamos a terminar en la creación de un ministerio separado, o que los temas políticos que maneja hoy el Procurador de la General de la República hay que quitárselos, porque no puede llevar las dos funciones, Sí. para poder lograr lo de la independencia. Jorge, ha llegado un amigo que tú y yo tenemos en común que el tiempo, que es un dictador, pero esperemos que cuando sea candidato te invitemos aquí ya a un Con mucho debate. gusto. Mira, en esta parte final, ¿qué tienes que decirle a los votantes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional? Esa cámara es tuya. Muchísimas gracias. A los votantes les digo que la semana próxima, aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, el perímetro central, al norte la John Kennedy, al sur el Malecón, al oeste la avenida Luperón y al este San Carlos y la ciudad colonial, ¿no? Aquí en la circunscripción número 1, el PRM presenta una lista de precandidatos bellísima. Ahí tenemos hombres y mujeres. Llegarán a su hogar, saldrán a encuestar. Por primera vez en la historia se elegirán los diputados a través del método de encuestas validadas por ley. Por favor, permitan que las empresas encuestadoras visiten su casa, abran las puertas de su hogar y cuando le presenten la lista de precandidatos a diputados por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PRM, recuerden el nombre de Jorge Amado. Jorge Amado, una persona que quiere llegar al Congreso a ser un diputado por la familia, a proteger la familia, a fomentar la familia, a incentivarla. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad, y estaremos próximamente por acá. Muchas gracias, Jorge. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.